Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Copas y un Vino. Una mezcla interesante de capítulo que vamos a tener hoy. Sí, después de haber terminado el capítulo anterior en una nota un poco más, no sé, intensa, controversial, aún teníamos pendiente grabar el capítulo de hoy día, que como ya saben por el título es la segunda parte de Festival de Valdivia, casi 3 semanas después de que fuimos. Sí. Puta, para los que están en Chile o los que están atentos a las noticias, saben que han pasado mucha mierda. Nosotros debatimos bastante qué íbamos a hacer con este capítulo porque sentíamos que obviamente no podemos obviar, valga la redundancia, la situación. Sí. Pero tampoco queríamos politizar el podcast y que fuera el único centro de tema de conversación que tengamos, porque es importante hablar de esos temas, es importante tenerlos presentes, en especial por cómo ha escalado la situación, que desde el último capítulo que grabamos, o sea, no mucho ha cambiado. Tuvieron unas situaciones, cambio de gabinete, y en este momento estamos grabando el 31 de octubre y la gente no parece que vaya a parar sus manifestaciones. Claro, nosotros estamos en paro indefinido en la universidad, entonces sí, ha pasado mucha mierda, pero como dice Alfonso, nosotros nunca nos planteamos hacer un podcast político, si bien no queremos obviar las situaciones y, no sé, hacer vista gorda de lo que está pasando. Que no lo vamos a hacer. Pero tampoco nunca fue un show político y no lo va a ser, simplemente no es lo que nosotros queremos apuntar. Hay muchas otras instancias de conversación política que se pueden aprovechar, simplemente eso no somos nosotros y yo creo que ninguno de los dos está realmente en condiciones como para hacerlos, aun si quisiéramos. Hemos aprendido mucho en este tiempo con las cosas que han pasado, pero yo siento que no estoy listo realmente para plantear una visión política a través de una plataforma como un podcast, a diferencia de hablar de películas, que sí creo que puedo hacer eso. Claro. Entonces eso es un poco un update con respecto a la situación acá en Chile. Para que no piensen que porque estamos subiendo otro capítulo de así, lo bien que lo pasamos en Valdivia, no somos conscientes de que esté la cagada en el país. Exacto. Y les hacemos una invitación a que se sigan informando. Yo nosotros tenemos opiniones muy similares, también diferimos en otras partes. Sí. Yo lo personal lo que hago es una invitación a que reflexionen, vean toda la situación de cada ángulo posible, porque esto es algo que repercute en el futuro. Entonces tenemos que ser conscientes como todo bien redondito, de todos los ángulos posibles. Claro, tratar de entender la situación y también ver un poco los ejemplos de otros países que han pasado por situaciones como la nuestra. Claro. O sea, está bien, el chileno ha despertado, se está manifestando, yo apoyo totalmente eso. Estoy muy en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno en este último tiempo. Siento que de verdad ha sido un descontrol total del poder. Y yo apoyo el hecho de que se siga manifestando, pero que se haga responsablemente. Tanto con la integridad de uno como con la integridad del mismo país. Ahora, si bien hay un planteamiento que leí en internet que me pareció bien acotado, que decía: un edificio quemado se recupera, un supermercado saqueado se recupera, pero una vida no se recupera. Entonces hay que tener cuidado, ir con cuidado, saber qué se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas. Con eso lo que yo sí quiero un poco criticar, puede ser la palabra, es distinto quemar una cadena súper grande como un líder. Claro. Ok, el líder se va a recuperar, pero han habido tantos casos de negocios familiares, negocios chicos, de personas trabajadoras. Sí, de gente extranjera que llega a trabajar a Chile y se enfrentan a toda esta situación que... Claro, que han sido quemados, que han sido afectados. Para mí eso, o sea, te fuiste a la mierda. Eso es irse a la mierda. Las cadenas tienen seguros de pérdida y puta que deben estar cobrándolos ahora con toda la mierda que ha pasado, pero a eso me refiero con saber qué se está haciendo, no cagarle el negocio a una persona que tiene que sobrellevar una familia completa por, o sea, manifestarse. Claro. Manifiéstense todo lo que quieran. Sí. Yo creo que lo mencioné en el podcast pasado, nunca le voy a decir a una persona que no se manifiesta, porque si una persona lo está haciendo es porque hay un descontento y eso no se puede simplemente obviar.
pero háganlo con criterio. Piensen también quiénes van a pagar todo esto después. Claro. Ya estamos pagando el metro. Piensen en eso, solamente. Por eso hago la reflexión de mirarlo de todos los ángulos posibles. Sí, por eso. Quizás no vas a cambiar de opinión, porque esa es tu opinión y está bien, pero es bueno tener perspectiva. Porque creo que eso es algo que Aportaría. entre todo el enojo y toda la rabia y todo lo que significa estas emociones tan intensas que se está viviendo en la calle, se puede olvidar mucho la perspectiva. Sí, porque puede traer repercusiones que uno no calcula. Exacto. Pero ya cerrando un poco esa parte, Eso. yo creo que ya tuvimos nuestro pequeño comentario. A eso nos referimos con que no vamos a hacernos los locos. Claro, pero de nuevo, hacer otro capítulo de 50 minutos solamente hablando de política, hablar de política es tan tóxico de por sí. Sí. Y no voy a obviar el hecho de que hablar política ahorita en Chile como extranjera es otro monstruo totalmente, porque ya he experimentado una porción de eso, tengo familia que ha experimentado las repercusiones de eso, indiferentemente que sean simples opiniones o reacciones del momento. La cantidad de comentarios súper asquerosos que está recibiendo el extranjero por una mera opinión, ¿sabes qué? A mí no me interesa Claro. pasar por eso. Mejor se reserva para círculos más cercanos y chao. Entonces, de por sí que hablar de política es súper tóxico, ahora mucho peor, así que ese es nuestro update. Y con un nuevo update también mencionar el hecho de que sí, esta vez estamos tomando un vino. Que de hecho, este vino no los trajimos de Valdivia, porque nosotros teníamos planificado grabar 2 podcasts allá Sí. y publicarlos, que en retrospectiva creo que Era un poco ambicioso. era un poco ambicioso. Indiferentemente si lográbamos grabar los 2 podcasts o no, los vinos no los íbamos a tomar. ¿Qué pasó? Yo me enfermé mal. Sí, creo que lo mencionaste en un capítulo. Lo mencioné en el capítulo pasado, pero eso fue solo el inicio Sí. de lo que se transformó el fin de semana para mí. Y después el lunes, ya de vuelta en Santiago. Entonces, sí, nos quedó un vino, no los trajimos, acá lo tenemos. ¿Cuál es el vino de hoy? El vino de hoy es bicicleta. Así se llama. No dice nada más la etiqueta. No, mentira. Bicicleta Carmeneré de... creo que... 2018. No, sí, sé que es 2018, pero me refiero a como sur es la... es el viñedo, qué mierda es, no. Bueno, es un Carmeneré, bicicleta, nativo de Valdivia, el vino. Y nosotros lo habíamos probado, de hecho creo que la versión Cabernet Sauvignon, la primera vez que viajamos a Valdivia. A Valdivia. Que se consigue en Santiago, pero nosotros la probamos la primera vez cuando viajamos el año pasado a Valdivia. Sí. Y porque somos super cursis, quisimos comprar otra bicicleta este segundo año. Conmemorando Nuestro también, primer viaje. Sí, que al final dijimos, puta, démosle un vuelco loco, compremos Carmeneré, oh sí, que jugado. Y Claro. bueno, al final no nos lo tomamos, lo trajimos hasta acá y aquí estamos. Aparte parecía temáticamente acorde, si vamos a hacer la segunda parte y final de Valdivia, tomando un vino que trajimos de Valdivia. Exacto. Entonces hablemos de las películas que vimos los últimos 2 días del festival. Que empezamos con una película que se llama So Pretty. Eso fue el sábado. ¿Quién es la directora? Jeffrey Don Robinelli. Jeffrey Don Robinelli, ya. Uh-huh. Dentro de lo que fue ver esta película, en lo personal, yo siento que había varias cosas positivas Uh-huh. en cómo estaba planteada la película. Había un tema estético con respecto, no sé, a la fotografía en ciertas escenas que a mí me encantó. El tema es que sentía que como película tenía muchos problemas. Sí, para dar un poco de contexto, para que haga sentido todo lo que vamos a comentar después, la directora de esta película es una mujer trans que en su película quiso retratar un poco las dificultades a nivel cotidiano, social, que sufre la comunidad LGTB. Claro, dentro de un país primermundista. Exacto, que es en Nueva York que ocurre ¿Sí? todo esto, sí. No tenía idea. Bueno, nunca caché. Sí, en Nueva York. Mira. Lo que a mí me pasó un poco con la película es que la encontré bastante anecdótica. ¿A qué me refiero con esto? Siento que no había una historia específica que seguir. Claro. Eran todos como fragmentos
de vivencias. Claro, que yo encontré en los fragmentos más de una vida cotidiana de estos personajes, unos transexuales, otros homosexuales, lesbianas, Ujú. cuando salían a la calle, cuando se manifestaban. Ese tipo de escenas como más de la cotidianidad, yo las encontré que estaban súper bien construidas. Sí, de Porque hecho. te presentaba bastante bien lo que debe ser ese mundo, al cual en particularmente nosotros somos ajenos. Entonces siento que te contextualizaba súper bien ese mundo, pero caía en que eran anécdotas. Claro, entonces dentro de lo que yo mencionaba, como estructura tenía muchos problemas. No habían arcos definidos, no habían eventos definidos. Un momento pensé que estáis siguiendo la historia de un personaje, pero después la historia se vuelca a otros dos. Y después piensas que hay un conflicto amoroso, pero después resulta que era algo nada que ver. Entonces es un poco enredado, es un poco... No podría decirle inconsistente, simplemente no hay una línea que seguir. Claro. Y yo puedo entender el hecho de que eso sea una intención de la misma directora, porque desde un principio el planteamiento principal era la cotidianidad de un grupo de comunidad LGTB. Ujú. Y yo creo que ese es un concepto que está súper bien logrado, porque te plantea una rutina muy común, muy cotidiana, y también el hecho de que, puta, como te plantea los personajes, había mucho de, ¿cómo decirlo? Una realidad que yo creo que la intención también iba de un decir, oye, no es tan distinta a la tuya. Tú que Claro. vives como una persona cis, o lo que sea, heterosexual, y crees que, puta, los transexuales son alienígenas, weón, para nada. O sea, todo era muy cotidiano, era muy natural, y eran situaciones que uno mismo afronta día a día, ya sea en pareja, ya sea solo, ya sea con tu familia. Y es un Claro. poco también ese mismo planteamiento que a veces nosotros lo comentamos, de hecho, que caía en una suerte de fetichismo de la misma situación, como de la misma vivencia. Claro, porque te plantea muy acotado con lo que tú dijiste de que te lo planteaba un país primermundista, porque cae un poco en el fetiche del imaginario Claro. súper, no sé, estético, colorido, bien Pinterest. Sí, claro, esa es como la bola Pinterest, que un poco me recordaba cuando la vi un poco a Skins, esta serie británica Sí. Que que... ahora es Euforia. Sí, que ahora es no, es la predecesora de Euphoria, Claro. y que también iba un poco dentro de esa misma idea, como un poco más conservadora por la época de la liberación sexual, de la juventud, Claro. del abuso de drogas, los conflictos internos personales, emocionales, enfermedades mentales. Había mucho de ese fetichismo que yo me acuerdo, círculos como de mi hermana, sus amigas, que idolatraban el retrato que se hacía de ese mundo sin entender más allá las capas y los temas que se estaban tratando realmente. Claro. Que yo creo que muchas personas pueden caer en eso viendo la película, tanto maravillados por esta depictación de un mundo casi que perfecto, o completamente rechazando y asqueados por la situación de hoy le vi el pene a una mujer trans, qué horrible. Claro. Perfectamente imperfecto, porque se dan muchas situaciones que te definen que el mundo no es perfecto. Obviamente ellos Sí. pasan por mucho, ¿cómo es la palabra? Conflicto. Claro, social, de rechazo, de También de buscan, identidad, la claro, búsqueda de la identidad, que eso yo creo que es algo que todos podemos empatizar en una historia. sí, pero un poco claro, te lo pone con lentes quizás un color rosa, Sí. es lo que quería, porque sí te presenta situaciones bastante reales, intensas, pero quizás con un vidrio un poco empañado, no sé, al menos esa fue la impresión que a mí me dio. Que esa puede ser también una visión muy positivista de la directora, Claro, y no sé si le aportó o le restó a la película. nosotros somos súper imbéciles, yo creo que en este punto lo saben, Sí. que nosotros llegamos temprano a la sala y nos conseguimos unos puestos.
Sí. Y conforme veíamos entrar ciertos grupos de personas, es como que ya esto se van a hacer pipí cuando vean la película. Sí. Yo vi a las personas de la carrera que dije, uy, le van a encantar esta weá. Sí. En el momento en el que supimos también que la directora era trans y que estaba mostrando su visión del mundo y todo. Claro. Fue un... Ya. Lo que yo sí quiero destacar, que en un país todavía tan conservador como Chile, Sí. especialmente una ciudad más chica como Valdivia, el hecho de que hayan invitado a una directora trans a Sí. presentar este tipo de proyectos, eso sí yo lo encontré excelente y muestra un progreso. Y una intención también de Claro. progreso. Al menos del punto de vista de los artistas, de la gente que quiere impulsar ese progreso. Exacto. Pero eso, no me encantó, no me disgustó, hay cosas por las que la destaco y otras cosas que le cuestiono. Sí, es de esas películas que yo no me atrae mucho la idea de verla de nuevo, pero yo creo que si les interesa explorar más ese mundo es un buen ejemplo para hacerse una idea, como para empezar quizás. Claro, como una exploración. Pero eso es So Pretty. Ahora, continuando con la siguiente función que visitamos ese día. Sí, fue una sesión de cortometrajes, de hecho, que eran 4 cortometrajes, 2 de una directora cubana que Sí. se llamaba Guanabacova, Crónica de mi familia, y Tenemos Sabor. Esos fueron los 2 cortos de esa directora en particular, que ella era Agnes ¿Agnes? o Sara. No, creo que era Sara, porque Agnes Agnes era era... el nombre de la tipa que mencionaba constantemente en el tercer cortometraje, que se llamaba Uncle Yanko o Tío Yanko. Ya. Y posteriormente la misma directora, Agnes, dirigió uno que se llamaba Black Panthers, Ujú. que Sí, disculpen mi confusión, han pasado como un mes. sí, de hecho, Olvidé. creo que ha sido como más de 3 semanas. Sí, pero empezamos con los 2 primeros de esta directora cubana. Voy a partir con un bold statement, no sé cómo decirlo. Yo no entendí nada de lo que pasó en el primero. Sé que Sí, era, tampoco. era una especie de recapitulación familiar. Sí, lo que nos explicaron, porque cuando tú entras a la sala, alguien presenta la película y te da un poco de contexto sobre el proyecto. Básicamente esto fue una recopilación de representación cultural y familiar, Claro, porque hay mucha conexión familiar entre las 2 directoras, con sus respectivas familias obviamente, no entre ellas. sí, no, para nada. Pero claro, el primer corto de esta directora cubana se suponía que era como una especie de homenaje a su familia. Yo tampoco entendí nada, Sí. realmente. No es que no supiéramos de qué se trataba, sino que el sonido No apañaba. no apañó para nada. Pero eran como anécdotas de distintos personajes, entrevistaba Claro. a la abuela y a la tía, y que hablaba de la bisabuela y no sé qué. Entonces, por ahí pude entender la intención, pero no qué era lo que pasaba en el Claro. cortometraje. Lo que sí me pareció una buena idea, un cortometraje como recurso recopilatorio familiar y cultural. Eso me gustó mucho, pese a que no logré captar bien. Tenía una sensación muy a video familiar. Sí, Como a un, no sé, el típico tío que se le da la cámara y hace todas estas como películas familiares y después Claro. quedan para el récord. O sea, no estoy diciendo que ese haya sido el aspecto técnico, pero No, para tenía nada. mucho de ese corazón. Muy familiar, muy De la video casero. claro, de la intención de resguardar un recuerdo familiar. Exacto. Y después el segundo cortometraje, y Tenemos Sabor. Oh, a mí me encantó este cortometraje. Básicamente era un rescate y un homenaje a la música cubana. Claro. Y te mostraban a todos estos diferentes músicos, mostrándote los instrumentos, los que habían un poco heredado de la colonización y de otros países. Los que eran también Propios. de Cuba, de lo que era más pueblos indígenas, Ajá. que mi favorito eran los palitos. Sí. De verdad, era el instrumento de percusión más simple y era tan característico. Sí. Y te mostraba el lado más, ¿cómo decirlo? Más cultural, como más de pueblo, más propio
Claro. de la música cubana, y después más una experimentación con los instrumentos y el sonido original de la música cubana, combinándolo con músicas más contemporáneas de otras partes. O sea, contemporáneas de la misma época en la que fue grabado el corto. Claro. Que no me acuerdo en qué año fue. Pero estaba en blanco y negro. No, tampoco me acuerdo. Pero no. A mí me encantó este corto, me dio mucha pena porque hubo un momento donde... Se murió la Sí, proyección. claro, la proyección se fue a la mierda y se cortó y empezaron los otros dos. Y después de que terminaron los otros dos, volvió Como los los créditos créditos. del segundo, del Y Tenemos Sabor. Pero sí fue un bonito corto. Si les gusta la música, como a mí me gusta la música, algo para disfrutar y conocer un poco más de Otras culturas. otras culturas. Sí, de hecho. Después ahí pasamos a Uncle Yanko, que es el primer cortometraje que mostraron de Agnès, que era también una suerte de homenaje a un personaje muy característico en su vida, que era su tío, que era como bien excéntrico, se puede decir. Claro, era ese tío artista solterón que... Claro, que vivía en un yate. Claro, a las orillas de un lago. Ajá. Y tenía una construcción bastante interesante, un poco mezclando el footage que estaban grabando, que era parte de como la ficción, mezclándolo con una suerte de detrás de cámara. Claro, había mucho... Es que ese era el tema, no sé si se puede considerar un quiebre de la cuarta pared en un documental, pero había momentos donde los personajes eran conscientes de De lo que estaban siendo grabados. Claro, y te lo mostraban con repeticiones de tomas, con bloopers, con momentos muy divertidos, que a mí también me gustó mucho este corto también porque la explotación de la faceta artística del tío, ¿cuánto se llama? ¿Yanko? Yanko. Del tío Yanko daba para mucho trabajo de color y era muy Sí. rica visualmente. Era muy onda de los 60 por los Sí. colores. Sí, y como también como por la textura de la imagen, se Ujú. sentía muy retro. Sí, de hecho, la palabra retro. No llevo ni la mitad de la primera copa. No tengo tiempo sin tomar vino. Ah, sí, igual. Que de hecho estos cortos de Agnès fueron rescatados y digitalizados con ayuda de Scorsese. Grande Scorsese, a la mierda el MCU. Me encanta leer las entrevistas de Scorsese tirándole mierda a Marvel. Sí, es muy divertido. Sí, 10 de 10 si no la han leído. Después vimos Black Panthers, que este era un documental Sí, sobre un movimiento. que se dio en Estados Unidos en Claro. la época del año 70, cuando fue una especie de revelación del hombre afroamericano en Estados Unidos, Ujú, ya contra todo lo que eran los problemas de racismo, de exclusión, claro, de oportunidad. claro, que finalmente fue lo que impulsó el movimiento de las Panteras Negras, Ujú, que era esta organización casi que paramilitar, sí, que buscaban protestar y hacerse escuchar básicamente respecto a los problemas que vivía el hombre afroamericano y la mujer y afroamericana. la mujer afroamericana, perdón. Nos van a funar. No, por favor, no de nuevo, no quiero ser otro Carol Dance. Y claro, finalmente el uso de este icono de la pantera como un animal que no ataca pero que sí se defiende. Exacto. Y todo esto en el contexto de la revolución de las flores. Claro, Y mucha gente de esa volada, y a esto me refiero a gente no afroamericana, claro. que empezó a apoyar el movimiento de las Panteras Negras. Entonces hubo una suerte ahí también De cruce, Claro, de alianza. de alianza. Que uno de los grandes temas que se trataban dentro del mismo cortometraje era el hecho de que el líder representante que tenían había sido apresado, acusado de asesinato y Ujú. las mismas manifestaciones del grupo llegó a un punto en el que ya ni siquiera les importaba si el tipo era inocente o culpable, simplemente lo querían Lo querían libre. libre, sí. Fue un documental bien interesante, Sí, había de mucho hecho. testimonio, mucho depictación de la realidad de los 70 que a veces se vive muy idealizada a través de las películas. Sí.
y que mucho contexto que yo personalmente no conocía, que de hecho fue curioso porque fue un excelente cortometraje para ver, porque me dio contexto para entender después otra película que vamos a comentar en un ratito. Sí, eso fue curioso. Yo la única vez que había escuchado de las Panteras Negras, así en serio, fue con Black Dynamite. ¿Verdad? Sí, que ahí aparecen y son parte importante del argumento Ya me olvidé de esa película. de esa película. La vamos a ver de nuevo, prepárate. Después de un largo break de almuerzo, parece. Sí, que fueron como 2-3 horas. No, fueron más. ¿Cuánto? Sí. Fueron casi 4 horas. Quiero dar un poco de contexto Sí. del sábado. El viernes estuve muy mal al punto de que tuvimos que regresarnos al departamento y perdernos casi todo el día porque de verdad no podía conmigo misma. Sí, estabas muy enferma. El sábado me sentía igual de mal. Pero no quería que perdiéramos otro día, quería que aprovecháramos, entonces simplemente internalicé todo y vi las películas sintiéndome muy mal. Entonces necesitaba ese break, pero eso, así que entiéndame un poco. Claro. Que a todo esto no podía comer. O sea, Sí. ese día sobreviví a punta de agua, de unas tostadas Verdad. y jugos. Y eso fue lo más que podías comer. Sí, porque si no me iba a vomitar encima. Que eso va a dar un gran foreshadowing. Claro. Algo que va a suceder después, pero continuemos con la siguiente película. Aullidos. Aullidos. Qué buena película, me encantó. Esta película nos las presentan, pues de nuevo las presentaciones, como una gema perdida que habían encontrado en una sección de cine porno Claro. en Valparaíso. Que habían rescatado, que estaba perdida entre medio. Y comentan que es una película de terror que se sostiene bastante, que tiene unos efectos especiales y un maquillaje de efectos especiales increíble, que sí, vamos a dar un poco más detalles en adelante, pero sí. Y que llegaba a asustar. Sí, de hecho. Ese era uno de los temas que nos plantearon. El hecho se sostenía como película de terror por lo mismo. Porque era capaz de mantener una atmósfera y después hacer sus remates, que yo algo que aprecio mucho en contraste con lo que es el terror moderno, que no dependía de un jumpscare para asustarte. Exacto. Entonces un poco la trama de esta película, tenemos una protagonista que es una periodista, Sí, trabaja en televisión y estaba ayudando a la policía a investigar un caso en particular porque habían ocurrido varios asesinatos misteriosos. habían varios que había una connotación como femicidio, ¿no? Sí, de que había Sí. muchos asesinatos A mujeres. a mujeres. Entonces ella colabora con esta investigación, como que sale mal toda, ¿cómo se dice? La operación específica en la que ella estaba trabajando, y es aconsejada por su psicólogo a irse a un retiro. Claro, que a todo esto, la razón por la que salió mal su investigación era por un tema de que se había encontrado con un hombre lobo. Claro. Y por eso se llama Aullidos la película. Que es un hecho que ella bloquea inmediatamente de su mente y precisamente va a este retiro y está constantemente en terapia para intentar recordar qué fue lo que vio, pero no puede. Entonces resulta que en este retiro era toda una conspiración de hombres lobos. Uh-huh. Que Y- buscaban convertir a más gente en hombres lobos. Claro, entonces esta mujer se va con su pareja, con su esposo al retiro, y el esposo termina siendo convertido en hombre lobo por una mujer súper zorra que conocemos. Que eran una ninfómana. Ajá. Entonces se convierte en hombre lobo y se acuesta con la tipa y la esposa lo va a dejar y está llamando a una amiga para que lo vaya a buscar. En esto la amiga la va a buscar y la destroza entera un hombre lobo. ¿Verdad? Pero alcanza a llamar a su pareja para que la vaya a buscar. Pero cuando llega la pareja está destrozada y la Claro. pareja se encuentra con esta protagonista y queman como un cobertizo Claro. lleno de hombres lobos. Pero después resulta que a la tipa la convirtieron en hombre lobo también
Y para mostrarle al mundo, Que los hombres lobos existían, se convierte en hombre loba, claro, se transforma en mujer loba. claro, Frente a las pantallas y todo un tema y así en concluye la película. televisión. Como en Sí. televisión abierta. Eso, O sea, a mí me encantó la película, la encontré, yo la encontré muy entretenida. muy entretenida. Muy entretenida, estaba El muy buena. maquillaje de efectos especiales de verdad era súper bueno. Porque Sí. hay que cuentos de efectos, animación que de computadora. Sí, Era todo maquillaje. era una película, para aclarar, creo que era también del año 70. 70-80. 70-80 como por el estilo, la ropa, Ujú. los peinados. Pero, o sea, no daba miedo. Ese No, era el tema. Y no, en las no partes daba que se miedo. suponía que tenía que dar miedo, la gente se reía. Sí, eran mayormente las escenas de las transformaciones, la Sí. deformación ósea de los personajes. Que eran súper largas. Sí, súper- la secuencia eran mínimo unos 5 minutos del personaje Claro, del convirtiéndose. tipo convirtiéndose y la tipa sentada en el piso gritando. Sí. Que un poco lo que yo te decía de lo que no sostenía la película, ni siquiera era la actuación. No, porque El personaje era súper cliché. Era Sí. la típica rubia, indefensa. pero que igual se le adelanta y sobrevive. Claro, pero entonces las reacciones de la actriz eran muy acorde al personaje. Entonces yo no puedo decir que tenía mala actuación. Yo creo que en temas de dirección, Claro, y del personaje. Entonces... que de hecho uno de los momentos que más risa nos dio fue cuando creo que veía a su amiga destrozada Ujú. y hacía una reacción como Y ahí todo el mundo se empezó a reír. esa parte fue muy graciosa. Sí. Esa película yo creo que sí se sostiene bien. O sea, si se la pones a una persona ahora diciéndole que es una película de terror, ni cagando. Claro. Pero si le quieres decir, oye, veamos una película entretenida, sabéis que hay hombres lobos y toda la weá. Que de hecho ese era uno de los temas que a mí me pareció más curioso. Yo creo que va un poco el tema de la época en la que fue escrita la película. Ujú. El hecho de que todos los personajes que se convertían en hombres lobos tenían esta connotación hipersexual, Ujú. muy morbosa, media erótica, como de... o sea, el personaje de la mujer hombre lobo que nos planteaban tenía problemas de ninfomanía. Claro. El tipo que era el primer hombre lobo con el que se encontraba el personaje de la chica le hablaba sobre el placer que le iba a hacer sentir y la weá, y como toda una connotación muy sexual y muy pervertida. Que yo creo que hasta cierto punto va con relación a la época. Todo Sí. el tema de también lo que era el miedo al SIDA, por ejemplo, o lo que era también una búsqueda de la conservación, celibato creo que es Claro. la palabra. Un poco una búsqueda de un sexo responsable, quizás. Claro, era como asustar. Esto pasa si tienes sexo. Claro, o sea, sí, puede que era una persona que te busque seducirse, hombre lobo. Oh. Sí. Pero era bien entretenida y tenía súper buen maquillaje. Sí, muy buen Mejor efecto. maquillaje que muchas películas de terror actuales. Pero eso fue Aullidos. Entretenida. Me hizo reír Sí, mucho. yo la vería de nuevo. Sí, un domingo. No, un viernes en la noche yo la iría a ver para asustarme. Podríamos verla hoy. Si es que la encontramos. Después vimos una película que quiero dar un poco de contexto con esta categoría. Había una categoría dentro del festival que se llama VHS erótico. Claro. Y nosotros intentamos ir a una función el viernes, pero somos imbéciles y se nos quedó la credencial. Sí. Entonces hicimos misión que el sábado, Teníamos que ver una película que fuera de esa categoría. y teníamos dos opciones. Pero yo escogí esta opción porque el título de la película era Fritz el gato. Y a ti te encantan los gatos. Ahora, ¿qué clase de imagen de lo que podía ser este VHS erótico tenía yo? Nada que ver con lo que fue la película en realidad. Claro. Yo lo escogí porque me encontré entretenido que se llamara así. No pensé que... Pensé que era alguna especie de simbolismo, De que era un tipo metáfora, muy... Claro. pero era literalmente un gato. Era una película animada. Que eso fue de las primeras cosas que nos dijeron cuando introdujeron la película. Que era animada. Ujú. Una película animada del 73, si no me equivoco. Donde el personaje
principal era un gato que se llamaba Fritz, y nos decían que en la película habían animales antropomórficos que tenían mucho sexo, pero que no nos quedáramos solamente con eso. Y yo, de hecho, encuentro que la parte erótica, sexual, No es para nada excitante ni nada por el estilo. no, O sea, no sé qué clase de fetiches tienen ustedes, no los voy a juzgar, pero pinches furros. un poco la trama es que está este gato, Fritz, que es bien degenerado, bien flojo, le encantan las mujeres, va a hacer cualquier cosa para ligar con una mujer Claro. o con una gata. Le gustan las drogas, le gusta el carrete universitario y siente que está perdiendo su vida estudiando, así que manda toda la mierda y se va a vivir la vida gatuna, como él Claro. puede. Y de hecho tiene toda esta faceta súper revolucionaria donde se une a las panteras. Negras. Ajá, de hecho, que por eso. Nos da mucho contexto el documental que habíamos visto. Y en un estado súper depravado, drogado, ve cómo matan a muchísimas panteras negras de la nada, los policías. Y después se va como en esta búsqueda de escapar. Y ahí es cuando se encuentra con la que era su novia, Ujú. en esa historia que era una perrita. Sí, que era Curiosamente. todo supuesto, súper disciplinada, responsable, inteligente. Claro, muy Centrada. centrada y muy consciente de cuando la tremenda cagada en la que se había metido Fritz, pero aún así queriendo apoyarlo y estar con él. Exacto. Y Fritz la manda a la mierda, por supuesto. Porque obvio. Pero lo que yo encontré súper interesante de esta película es todo el contexto social. Sí. Cómo te decía tanto sin que pareciera que te está diciendo mucho. No sé si eso tiene sentido, pero era directo en su mensaje, pero no era obvio. Sí. O sea, no era explícito. Claro. Y de hecho, a mí me pasó que yo volví a ver esta película, la encontré en... no me acuerdo cómo se llama, creo que en Hulu o alguna mierda por el estilo. Uh-huh. Dividía como en 10 partes, en fragmentos de 10 minutos. Hace muchos años que no veía una película así. Y a mí me pasó que me hizo darme cuenta de que definitivamente era una película de exposición. Sí. Porque no planteaba ningún tipo de visión explícita de parte de los directores o del director, de quien sea que sea encargado de la historia y de la trama. Uh-huh. Pero sí era demostrarte mucho, te mostraba la violencia, te mostraba el tráfico, te mostraba las adicciones, te mostraba las drogas, te mostraba el sufrimiento, Uh-huh. ¿cachai? Todos los extremos, o sea, un poco lo que era este personaje del conejo neonazi que Sí. estaba unido en una secta que eran como, no me acuerdo si eran anarquistas o qué mierda, pero buscaban explotar los cableados eléctricos, los Ujú. generadores eléctricos, una mierda así. Sí, era como todos estos diferentes Personajes Claro. tóxicos que se encontraban en la sociedad. que iba desde también mostrándote hasta los cerdos policías, que era como Sí. te los plantean, en especial dentro del contexto de esa época, que esa era una forma despectiva de referirse a la policía, como cerdos. Uh-huh. Y en la película literalmente eran cerdos. Sí, de hecho. Quedarse, o sea, me cuestiona una persona que se quedara solamente con el aspecto sexual Porque, de la película, porque aparte de que son caricaturas, son animalitos. Era un gatito gris. sí, Lo que te cuenta la película y lo que te dice es mucho sí, es más mucho grande. más que Como solamente el aspecto eso. erótico sexual yo creo que es una... Es un fragmento, es como un quinto de la película. Sí. Pero sí, o sea, Fritz el gato fue una gran película como para darle un cierre al sábado. Uh-huh. Yo creo que la volvería a ver, que de hecho se la mostré a Nacho, un amigo mío que estudia animación, y por un tema de que viera tanto como era una película dentro de esa época, Uh-huh. como de que hablaba de cómo involucrar mensajes sociales en un trabajo de ese tipo, y también porque sea quien sea que sea el animador principal dibujaba unos paisajes espectaculares. Sí. Era seco igual. Pero eso, ya pasando a la siguiente película. Que ya fue el domingo. Sí. Que el domingo fue otro día flojo
estábamos hechos mierda, teníamos que entregar El departamento. teníamos que andar con todo el equipaje encima. Que eran como... Yo andaba con 2 mochilas, un bolso, y tú andabas con una maleta y una mochila. Ujú. Y de hecho durante el día me sentía bien, Sí. lo cual me tenía contenta, porque no quería viajar enferma. Mhm. Foreshadowing. Vimos una sola película que desde el primer día que llegamos a Valdivia dijimos, no nos vamos a ir de Valdivia sin ver esta película, Claro. que era Requiem para un gringo. Que de hecho, nosotros nos planificamos el domingo de que mientras veamos Requiem para un gringo, si no vemos más nada, no importa. Claro. Que a todo esto ninguno de los dos tenía idea de qué se trataba, cuál era la temática. Sí, nos gustaba el nombre. Sí, nos gustaba el nombre, nos parecía entretenido. De, ya vemos esta wea. Y porque somos imbéciles, yo creo que eso ya está claro. Fuimos al lugar equivocado. Sí. Y nos dimos cuenta cuando en nuestra cabeza faltaban como 10 minutos para la película. Entonces fue como que, oh, qué estúpidos, no la vamos a alcanzar a ver. Y después nos dimos cuenta que habíamos visto la hora mal también, aparte del lugar. Claro. Y que teníamos media hora para llegar. Que todo esto era un lugar bien rebuscado, la sala. ¿Cuál era el nombre de la sala? Félix Martínez. Félix Martínez, nos costó un mundo encontrar esa sala. Sí, entonces fue como que ya, vamos, y agarramos todo y nos fuimos directo para allá. que a todo esto era una película en 35 milímetros. Porque obvio, ese era otro atractivo más para nosotros. Y esta película era un western. Spaghetti western, ese es el término. Yo no soy muy fanática de ese estilo de película, la verdad, no es lo mío. Te carga el western, admítelo. Sí, un poco. A mí tampoco. Yo no soy muy fan del western. A mi papá le encantan. Sí. Le encantan todas las películas de Clint Eastwood. Cualquier mierda western la disfruta muchísimo. Y yo lo primero que pensé fue en él. Ya, a mi papá le gustaría ver esta película. Sí. Que la historia era de este personaje super hombre, super macho. Súper bacán. Claro. Que básicamente iba en busca de una persona en particular como bien top líder. Uh-huh. Tenía su rancho con toda su gente, con todos armados, bien. Claro, iba en busca de un pandillero que era súper top, pero en verdad cuando te lo mostraban más adelante, en verdad el tipo era un cobarde, se estaba poniendo viejo, ya no era tan bacán como solía ser. Y llega este personaje del gringo, que obviamente era súper putero, Dios, al punto de que literal se teletransportaba en algunas escenas sí. Simplemente porque el argumento lo necesitaba. Y obvio que de partida su revólver tenía más de 12 balas sí. Adentro. Y este super tipo, super hombre, super macho, básicamente iba eliminando uno a uno de los personajes importantes de la pandilla de sí. Este líder. Eso era toda la película. El personaje del gringo tenía 0 desarrollo, tenía sí. 0 capas, era tan plano como podía ser cualquier caricatura. Uh-huh. O sea, era muy ridículo y aparte... Era súper cliché. Era muy cliché. Yo creo que ese fue el tipo de películas que forjaron los clichés. Uh-huh. Al punto en el que... Puta, era un personaje, un protagonista que tú veías y decía, ya, este weón va a vivir hasta el final, de lo mismo si te lo muestran recibiendo 200 balazos en el pecho, el weón va a llegar hasta el final y va a vivir y va a encontrar una forma de vivir. Y eso hizo, llegó hasta el final, mató a todo el mundo y quedó super top king rey. Claro, rechazando a una mujer que se había enamorado de él, porque obvio los hombres de western no se aferran a ninguna mujer y son claro. Almas libres y lobos solitarios y toda la mierda. Sí, o sea, no fue aburrida. Fue latera. Sí. Era muy larga. Pero... duró más de 2 horas. Sí. Y para un argumento tan plano como el que planteamos... Sí, igual se alargaba. Como que la película pudo haber fácil terminado 40 minutos antes. Sí. O en 40 minutos menos. Claro. Pero nos sacamos las ganas. Claro, o sea, al final conseguimos lo que queríamos. Vimos Requiem para un gringo. Uh-huh. Que de hecho yo le hablé a mi papá, no me acuerdo si fue ese mismo día o fue el día siguiente. Cuando llegaste. Cierto.
Que le hablé y le dije, oye, vi una película que se llama Requiem para un gringo, no sé si la cachai. Y me dijo, ah, sí, yo la vi cuando era chico y De toda la este mierda. director. Sí, me mandó como prácticamente toda la lista de la cruz de la película. Y me decía, sí, sí. Le dije, ¿qué opináis al respecto? Yo escéptico porque la había encontrado ahí nomás. Me dijo, puta, era un spaghetti western, como que no era la gran weá. Me dijo, pero a los 13 años cualquier Claro. mierda es divertida. Y fue como, ya, sí, entiendo. Y cualquier mierda es impresionante. Sí, entonces ahí se entiende cuál era el público objetivo en la película. Sí. Y ahí, Concluyó nuestro lindo viaje en el Festival de Valdivia. y después, Después viene nuestro plot twist. yo genuinamente me sentía bien el domingo. Nos subimos en el bus. Yo Ujú. estaba optimista. Íbamos Como que tranquilos. sí, ya me curé, me mejoré. Todavía estaba un poquito, tú sabes que esos días posteriores a estar enferma, que estás menos sensible. Pero me sentía bien. Y absolutamente de la nada yo estaba dormida. Sí. Estábamos los dos durmiendo en el bus, esperando llegar a Santiago. Me empecé a despertar y entre que me estaba despertando me estaba sintiendo un poquito mal. Y después vomité de la nada. Sí. Me vomité a mí misma, vomité en una bolsa, vomité a Alfonso. O sea, a mí no, mi chaqueta, que todo esto ya la lavé. Qué bueno. Sí. Y fue horrible, me sentía súper mal, aparte de que entré en todo este viaje de sentirme muy culpable, avergonzada Sí. por haber vomitado dentro del bus porque es desagradable. Chiquita. Ojalá no muchas personas se hayan dado cuenta. Así que se habían dado cuenta y han entendido La situación. Sí, aparte de que... O sea, yo tampoco sabía cómo ayudarte en esa situación y... Sí, ahí lo único que pude Me hacer asustó fue más. vomitar en la bolsa, ir al baño, lavarme, vomité el polerón entero. Tuve que lavar ahí, o sea, sacarle el vómito, no lavarlo. Que finalmente fueron unos cuantos detallitos más de la historia. Así que vamos a obviar Por tener un un ápice poco de de dignidad. Sí, y eso. Pasé el resto del viaje, intenté dormir. Y después cuando nos faltaba como una hora para llegar a Santiago vomité de nuevo. Pero esta vez llegué al baño. Sí, Felicítenme. verdad, eso fue un logro. Y después fue llegar a Santiago. Llegar ¿Cómo a mi pasaste casa, como 2 todo. días más enferma? Sí, o sea, el lunes entero lo pasé en cama. Ujú. Tomando avena. Sopita. Ni siquiera sopa. Ni siquiera sopa. Fue Chucha. avena, Agua. té, agua y yogur. Verdad, sí, estuviste a puro yogur. Y lo peor es que yo después me enfermé cuando llegué. Sí, pero de otra cosa. Sí, no fue nada que ver, yo no tenía tu mismo virus estomacal diabólico del infierno. Sí. Y así concluyó nuestra linda Viaje a experiencia en Valdivia. Sí, con Fue un lindo lacito lleno de vómito. un pequeño lacito medio húmedo, verde, goteando. Sí. Fue una linda experiencia, ambos la pasamos bien. Mayor parte, sí. Sí, hay que repetirla. Ujú. Si alguno tiene la oportunidad de ir y que no sea alguien de la escuela, vayan, es la cagada. Si Es les gustan las entretenido. películas, si les gusta la idea de pasear también por Valdivia, Valdivia es bonito. Yo siento que es una experiencia diferente y entretenida. Y es una forma distinta de experimentar el turismo de Valdivia. De quizás ir por la fecha, aprovechar un poco el festival, turistear en Valdivia. Como que es una combinación súper bonita, porque es una ciudad muy, muy llena de cultura. Sí, Entonces, tener esta oportunidad del Festival de Cine es bien nutritiva en ese sentido. y a todo esto, la fecha en la que ocurre el Festival de Valdivia es temporada baja, así que los pasajes salen baratitos. Claro. Pero sí, fue nuestro segundo año yendo a Valdivia. Nuestra meta original era ver muchas películas por día. No lo pudimos lograr por razones que ya hemos hablado. claro. Pero sí, siento que lo aprovechamos muchísimo más que el año pasado y con una perspectiva muy distinta. Claro, finalmente uno de los objetivos que teníamos era consumir más historias. Ujú. Y como estuvimos metidos en varias sesiones de cortometraje, yo creo que logramos satisfactoriamente eso. Sí.
Así que eso. Para la próxima, una película de Eisenstein, 3 horas, 35 milímetros. Una de Tarkovsky. Maravilloso. Pero sí, aprovechen ese tipo de oportunidades si es que las tienen. Y si no las tienen, pueden escucharnos a nosotros hablar de ellas. Porque obviamente es tan entretenido ver una película como escuchar a gente hablar respecto a una película. Claro. En especial si no la viste. Ojalá hayan disfrutado estas 2 ediciones especiales del Festival de Valdivia. Sé que fueron un poco entorpecidas por muchas situaciones. Sí. En el primer episodio, de hecho, tuvimos muchos dilemas técnicos que fueron un culo de editar. Sí, sí. Por suerte ahora estamos ya en Santiago, ya en un espacio más tranquilo y controlado. Estamos en paro, vamos a perder el semestre. Vamos que se puede, weón. Pero sí, ojalá lo hayan disfrutado y si lo disfrutaron, podemos hacerlo en otras ocasiones menos accidentadas, ojalá. Claro, así que ya saben, si les gustó, suscríbanse, Denle compártanlo, mándenselo a toda la gente que puedan, de verdad. O sea, si lo spamean, no importa. Claro, nos hacen muy felices a nosotros. Publican en el grupo de venta del Bio Bio, donde usted quiera. Pero Compártanlo, publíquennos, sí. Porque ya ahora estamos tratando de retomar un ritmo de trabajo. Sí. Que todavía no tenemos seguro esto, pero dadas las circunstancias de país. De país y de estudiante. También. Claro. Nos podemos juntar si lo estamos haciendo. Pero es un poquito más complicado, entonces por ahí si el podcast no se publica un martes, sino un miércoles. Pueden entender un poco así. Claro, igual lo vamos a estar avisando, vamos a estarles informando por Instagram si es que se llegaran a hacer cambios. Igual yo no creo que alguien se siente un martes con el desayuno, claro, oh voy, se viene 2 copas y un vino, yo ya quiero. No, pero es bueno tener una continuidad, una rutina dentro de fecha de publicación. Pero condicionamiento humano. Claro, de nuevo, las circunstancias puede que eso cambie un poquito. Ya, de hecho, este podcast que están escuchando no se subió un martes, por lo mismo. Entonces, simplemente stay with us, aguántenos un poco mientras resolvemos algo de lo que está pasando. Y eso, les estamos informando de nuevo y notificando en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y que tengan buenas noches. Buenas noches.